Gracias a todos. Gracias por atender a esta nueva jornada dedicada a nuestros talleres. En esta ocasión vamos a hablar de un tema del futuro, que es la movilidad eléctrica y el taller, cómo tienen que adaptarse los talleres a esta nueva situación que se avecina, bueno, que ya estamos en ella, en cualquier caso. Entonces, en esta jornada vamos a hablar va a constar de tres partes. En una primera parte hablaremos de la evolución de la movilidad eléctrica, de cómo está el mercado, cuáles son las perspectivas de futuro. Esta primera parte, este primer bloque, correrá a cargo de Román Dato, que es el agente de innovación de FEMPA. A continuación, Antonio Bernabeu, que ingeniero industrial, nos va a hablar sobre puntos de recarga, procedimientos, cuestiones técnicas en relación con los puntos de recarga. Y para finalizar, vamos a hablar de cómo tiene que adaptarse el taller, cómo tiene que formarse sus operarios para afrontar esta nueva situación, esta nueva realidad del taller. Y esta parte irá a cargo de Miguel Ángel Manga, que es formador especialista en temas de movilidad eléctrica, especialista en vehículos híbridos y en vehículos eléctricos. Y ya sin más, voy a pasar la palabra a nuestro primer ponente, que es Román Dato, para que nos hable sobre la evolución del mercado, sobre la evolución de la movilidad eléctrica. Román. Hola, buenos días. Sí, lo que voy a proponer aquí es un pequeño repaso de cómo ha ido la evolución de los coches eléctricos y la movilidad eléctrica desde sus inicios, que aunque parezca mentira, los coches eléctricos que veis aquí son de finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí veis, hay modelos que son pensados inicialmente por un fabricante inglés que él trabajaba en el sistema de movilidad de tranvía eléctrico de Londres, y entonces se dio cuenta de los problemas de contaminación que estaban empezando a surgir con los vehículos que en aquel momento básicamente eran que se movían con un vapor. Y entonces empezó a desarrollar el primer coche eléctrico pequeñito, que junto con el desarrollo de las nuevas baterías que salieron en esa época de ácido y plomo, permitieron empezar a plantearse el tema de la movilidad eléctrica. Para que os hagáis una idea, en esos inicios de la temporada de la época de la movilidad de los vehículos, de los coches, el acceso a combustible, a la gasolina, era bastante complicado porque, primero, no había tantos recursos de petróleo, y sobre todo no había gasolineras en las ciudades. Lo que sí que empezaba a haber ya era una amplia red eléctrica de distribución que permitió, pues eso, electrificar las redes de metro, por ejemplo, de Londres, empezar a tener luces en las casas. Y entonces el acceso a esa electricidad era mucho más sencillo para la gente que para conseguir gasolina. Aquí, por ejemplo, Edison también participó en esta evolución de los coches eléctricos. El primer coche eléctrico que tiene forma de supositorio fue el que batió en aquella época el récord de velocidad, después del año 1900 y poco, que alcanzó más de 100 km por hora. Y esta evolución de los coches eléctricos, si bien en un principio estuvo favorecida por el tema de la ausencia de gasolineras, se truncó en cuanto empezaron a aumentar los números de repostaje, por un motivo muy sencillo. A la hora de conseguir una movilidad más o menos grande, ¿vale?, o de largas distancias, era mucho más sencillo montar una estación de repostaje en medio de cualquier paraje, ¿vale?, como pasa que ahora mismo aquí en España, montas una gasolinera en medio de Castilla-La Mancha sin ningún tipo de problema, que montar una infraestructura eléctrica, porque la electricidad hay que llevarla al sitio. Entonces fue cuando empezó el declive de los coches eléctricos, porque apareció una redistribución de gasolinas como Dios manda. Para que os hagáis una idea de cómo estaba ese inicio de la electricidad y la combustión, el primer vehículo híbrido, que es del siglo XIX, de principios, finales del XIX, principios del XX, que lo inventó o lo desarrolló Ferdinand Porsche, ese es el primer híbrido del que se tiene noticias, que es un coche eléctrico con sus baterías y su motor eléctrico, o sea, su motor de combustión pequeño,
Lo que veis, se ven los bujes de las ruedas delanteras, son unos motores eléctricos que iban ya dentro de las ruedas. O sea, que era... o sea, en aquella época ya se inventaban cosas interesantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los híbridos tenían sobre todo este que habéis visto de Porsche, tiene un problema, y es que era muy complicado tecnológicamente. El siguiente intento que se hizo con coches de híbridos fue en la época de los 70, cuando la crisis petrolífera, que eso llegó a suponer un gran problema en aquella época, porque los vehículos que se fabricaban así a nivel global, el tema de la eficiencia y reducción de consumos no era una cosa que tuviesen como muy pensada, ¿vale? No era un problema. Los coches americanos consumían galones de gasolina en lugar de litros, o sea, no tienen ningún tipo de problema. De hecho, el primer intento que hizo una empresa americana fue con un modelo de Buick que le metieron baterías de plomo dentro del vano motor, porque tiene suficiente espacio, de lo grandes que eran los coches estos, que había el motor de explosión, las baterías y el motor eléctrico, era inmenso. ¿Cuál es el problema que tiene este coche? Que al utilizar baterías de plomo ácido pesaba muchísimo, y como la eficiencia de esos motores de combustión era muy mala, cuando no estaba en modo híbrido consumía muchísimo más todavía, ¿vale? Entonces era lo que conseguía, entre comillas, de ahorro por ese inicio híbrido, luego lo remataba con el consumo eléctrico, de combustible que tenía cuando las baterías se agotaban. Luego, a finales de los 80, Audi, el grupo Volkswagen, hizo un intento también de hacer vehículos eléctricos híbridos, como el Audi 80 familiar que veis ahí, que dentro de que funcionaban bien porque utilizaban baterías de níquel, que eran bastante más eficientes, pesaban menos, daban mayor autonomía. ¿Cuál es el problema? Que seguía siendo una tecnología muy cara. Esto hizo que del vehículo este se vendieran unas 80, 90 unidades. O sea, fue poquísimo lo que se vendió. Eso no es rentable para ninguna empresa. Y llegamos a la época, podemos decir que fue el inicio de la época dorada de los coches híbridos, que fue el desembarco de los coches japoneses, el Honda Insight y el Toyota Prius, que es el más famoso de todos, el Toyota Prius. ¿Por qué salieron estos dos modelos? Por dos motivos. Uno, porque en Japón tienen un problema, ellos sí que tienen un problema grave energético, entonces optimizar todo lo que es la movilidad en todas las ciudades era prioritario, de ahí, por eso surgieron estos vehículos. Y otro motivo fue porque en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, salió una normativa de contaminación que prácticamente impedía que cualquier vehículo fuese a circular en esa época por la ciudad. Luego, la verdad, hay que reconocer que esa normativa no se terminó de implantar, pero eso forzó a que muchos fabricantes sacasen vehículos híbridos como Dios manda. Luego, aparte de Toyota, sabéis que dentro del grupo Toyota están los Lexus, que fue cuando los primeros coches de lujo, podemos decir, que empezaron a implementar los sistemas de hibridación eléctrico de una forma también, no solamente pensando en la cuestión económica, que sí, sino también para potenciar los vehículos y conseguir un menor consumo. Luego, la siguiente fase de los vehículos híbridos ha sido, primero, la evolución de las baterías, evidentemente. Cuando han llegado las baterías de iones de litio, ha supuesto un espaldarazo y un empujón bastante importante. Y la llegada de los vehículos híbridos enchufables, que para mí es una mejora del híbrido. ¿Por qué? Porque te permite tener una autonomía 100% eléctrica de un kilometraje que para andar por ciudad es bastante adecuado, porque estamos hablando de los modelos primeros que salieron, estaban en 40 kilómetros reales de movilidad eléctrica 100%, y ahora estamos hablando ya de 70-80 kilómetros en movilidad eléctrica dentro de una ciudad. Insisto con el tema del detalle de la ciudad. Cuando salimos a la carretera todo esto se desvanece. Pero este avance en la tecnología ha hecho que ahora mismo hay más gente que se está planteando comprar un vehículo híbrido enchufable que le permite tener una movilidad casi 100% eléctrica en ciudad, y cuando emprende largos viajes no tiene problemas de autonomía y no está muy penalizado por el tema del peso, ¿vale? Las baterías de litio permitieron ese tipo de mejora. Además, hay casi todos los fabricantes europeos y americanos de vehículos híbridos apostaron de primeras por las baterías de iones de litio.
Hasta hace los últimos modelos de Toyota siguen utilizando baterías de níquel, que no es que estén mal, ellos tienen controlada la tecnología y la tienen muy controlada, pero comparado con una batería de iones de litio, pues dejan bastante que desear porque para la misma autonomía tenían menos capacidad. Y luego ya el siguiente paso que ha habido es el 100% eléctrico, que hasta que no llegó Tesla, que ha sido el fabricante que ha hecho una apuesta total por el vehículo eléctrico, hasta que no llegó Tesla, esto no ha forzado que el resto de los fabricantes se comprometan en temas de movilidad eléctrica 100%. Tesla lo que ha conseguido hacer es que un coche eléctrico tenga una autonomía lo suficientemente razonable como para permitirte que sea el coche del día a día y único en una casa. Tener autonomías de 400, 500 kilómetros de recorrido a un ritmo más o menos aceptable y sobre todo ellos mismos se encargan de hacer sus puntos de recarga con los superchargers y que un viaje se pueda hacer más o menos en un tiempo razonable con un vehículo eléctrico, ha sido el espaldarazo y el empujón definitivo para que todos los fabricantes de vehículos en el mundo empujen esta tecnología. Tenemos los Audi e-tron, los BMWs y todos los que queráis, los BMWs, los EQV, los EQ, vamos, todos los vehículos eléctricos. Volvo tiene también su red, su marca eléctrica. Por supuesto, van a llegar, bueno, están desembarcando ya miles de marcas chinas de vehículos eléctricos con unos precios razonables. Los coreanos también tienen muchos vehículos eléctricos también a precios razonables con unas autonomías bastante buenas y una gestión de la batería muy buena. Esto también, toda esta evolución de los vehículos eléctricos ha venido también de una evolución importante en las baterías y sobre todo en el voltaje de trabajo de estas baterías. Para que os hagáis una idea, de los primeros coches eléctricos que salieron híbridos estaban trabajando a 48 voltios, que es, podríamos decir, un voltaje relativamente bajo, y este voltaje ha ido subiendo poco a poco hasta los últimos vehículos eléctricos que están saliendo de las compañías, por ejemplo, europeas como los grupos Porsche o los de Kia, o sea, todos los fabricantes que están llevando los paquetes de baterías a voltajes nominales de 800 voltios y el próximo paso se pretende llegar a los 1000 voltios para conseguir tiempos de carga bajos. ¿Vale? Cuanto mayor voltaje tengo, menos son los amperios que le tengo que meter a esa batería y es más fácil recargarla. Me resulta más fácil hacer la recarga rápida, que es lo que estamos buscando, que esa recarga sea en un tiempo relativamente razonable. Ya estamos hablando con los nuevos superchargers y los cargadores de carga rápida están consiguiendo más o menos 100 kilómetros por 5 minutos de recarga, que es un tiempo relativamente razonable. Y ahora el siguiente paso que tenemos sería, ¿qué es lo que nos va a venir en la movilidad eléctrica? Pues hay dos vías de desarrollo ahora mismo en el futuro. Uno, por el lado de las baterías está el desarrollo de nuevos materiales y seguro que lo habéis oído todos, el tema de las famosas baterías de litio de estado sólido. A nivel laboratorio ya hay fabricantes que tienen sus baterías de estado sólido más o menos desarrolladas. Toyota tiene las suyas, Samsung ha desarrollado para diferentes grupos de coches, de marcas de coches, ha desarrollado tecnología. Supuestamente hay un par de empresas chinas que también lo han desarrollado. El problema, la cosa que hay que llevar esa tecnología de baterías de estado sólido, hay que llevarlas a la producción, que es lo que está de momento costando, sobre todo el tema materiales. Y otra tecnología son los vehículos con pilas de combustible propulsados con hidrógeno, que todos los fabricantes del mundo tienen su vehículo que funciona con pilas de combustible. Conoceréis los Toyota Mirai, que son los más famosos, porque Toyota fue de los primeros fabricantes en tener esa tecnología, pero aquí veis, Mercedes tiene sus vehículos con pilas de combustible, BMW tiene sus coches de pilas de combustible. De hecho, casi todos los fabricantes tienen vehículos que funcionan quemando hidrógeno, bien sea en una pila de combustible, produciendo electricidad, o bien directamente como si fuese un gas, un GLP, quemándolo en el motor de explosión. Y estas dos tecnologías
son lo que será el futuro y una combinación de estas. En ciudad va a haber muchos vehículos relativamente pequeños con baterías de autonomía de 200 kilovatios hora perdona, 200 kilovatios hora, de unos 50, 40, 60 kilovatios hora para andar por ciudad, que te tendrá unas autonomías de 200 kilómetros, que es lo que quería decir. Y luego habrá vehículos eléctricos de mayor rango de autonomía, que ya serán vehículos grandes y muchos de esos serán propulsados por hidrógeno. En el taller, ¿qué es lo que vais a encontrar cuando llegue el momento? Os van a empezar a llegar vehículos, o ya os estarán llegando vehículos eléctricos híbridos, ya tienen suficiente tiempo en el mercado como para que empiecen a surgir averías, y en breve, muy breve, os llegarán eléctricos 100%. Ahora, más adelante Miguel Ángel os contará las averías que vais a encontrar, pero más o menos ese es el futuro de lo que va a venir para la movilidad eléctrica. Por eso es importante estar preparados, empezar ya a formarse, porque la evolución que están siguiendo los vehículos eléctricos es muy rápida y en breve tener en cuenta que para el 2035 no se va a poder vender ni un solo vehículo de combustión en Europa, y ni híbrido ni sin híbrido, o sea, no va a haber ningún posible vehículo de combustión, y los talleres tienen que estar preparados porque va a ser una oleada de vehículos eléctricos que van a llegar. Así es que, bueno, yo ya he terminado, ¿vale? Os doy paso a mi compañero Antonio Bernabeu, que os va a explicar sobre cómo podéis vosotros instalar un punto de recarga en vuestro taller y dar servicio a los posibles clientes que podéis tener o traer nuevos clientes. Así es que, Antonio, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Gracias, Román. Un segundito. Buenos días a todos. Gracias por vuestra participación en este foro. Evidentemente bastante interesante para todos los talleres y todo el escenario que os llega en este nuevo reto que os supone los talleres. Uno más, dentro de todas las normativas que tenéis que cumplir, pues ahora tenéis un nicho de mercado bastante creciente, en el cual tenéis que estar preparados para poder afrontar todo esto. Yo quería hacer una pequeñita introducción, explicar un poquito las ventajas que tiene este tipo de elementos, qué tipos de recarga, retos, requisitos mínimos y un poquito de normativa, simplemente porque nos hagamos una composición en lugar de hacia dónde vamos y en lo que tenemos, lo que tenéis que cumplir. Bueno, las ventajas principalmente provienen de las flotas de taxis, flotas de vehículos comerciales que han aumentado, y así como el auge del vehículo particular. Entrando un poquito más en lo que serían las flotas de taxis, podemos ver noticias, que esta data de 2015, de octubre de 2015, en el cual ya se implantaba el primer punto de recarga para un taxista en 2015. Es decir, de 2015 hasta 2022 hemos tenido 7 años en los cuales se ha ido aumentando. Esta noticia un poquito más abajo que tenéis de enero de este año nos indica que ha aumentado la flota de taxis un 685% el número de taxis eléctricos. Seguimos con el tema de flotas de vehículos comerciales. Alguna noticia, como puede ser esta de noviembre de 2021, en la cual nos indica que la transmisión hacia los vehículos eléctricos pasa por el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan analizar la sostenibilidad de las flotas. Evidentemente, todas las flotas van a ir a reducir, si estamos hablando en trayectos cortos, a la utilización de vehículos eléctricos. También indicaros esta noticia de mayo de 2022, en la cual los municipios de Alicante ya tienen flota de vehículos eléctricos. En este caso, la Diputación de Alicante, a través de su presidente, Carlos Mazón, hizo entrega de unos 100 vehículos eléctricos para la utilización de municipios, de la utilización de personas de los municipios.
Por otro lado, en el tema de vehículo particular, también indica, pues eso, noticias de prensa en la cual en septiembre de 2021 Alicante bonifica los coches no contaminantes con hasta un 75% en el impuesto sobre vehículos. Una bonificación, como he comentado, del 75% por vehículos de nueva matriculación y aquellos que no superen una tasa de 160 gramos por kilómetro de emisiones. Es más, siguiendo con esa serie de ventajas, a nivel autonómico están habiendo una serie de elementos como son las ayudas, en la cual están incentivando, por un lado, la adquisición de vehículos eléctricos, tanto para flotas como para particulares, en el cual pueden rondar desde importes, según la tecnología que tengan, de 7.000 euros, 4.500, dependiendo de la tipología del vehículo. Eso para la adquisición de vehículos eléctricos. Por otro lado, tenemos también ayudas a la infraestructura, es decir, a la instalación. Aquí es donde vosotros, los talleres, podéis veros beneficiados. Tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, en el cual se puede subvencionar hasta un 70%. En municipios inferiores a 5.000 habitantes tienen una bonificación de hasta el 80%. También indicaros el objetivo autonómico que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Dentro del PBIEC, de 2030, el Plan Valenciano Integrado de Energía y Cambio Climático de 2030, dentro de lo que es movilidad libre de emisiones, el objetivo de movilidad libre de emisiones, se pretende sustituir el parque automovilístico actual, al menos el 65%, por coches eléctricos e híbridos enchufables. Seguimos con el tipo de recarga de vehículos eléctricos, simplemente unas matices por indicaros el tipo de tecnologías que tenemos. Existen 4 modos de tecnologías, en las cuales las 2 primeras pueden ser en corriente alterna, la básica, un enchufe tipo SUCO de 16 amperios, que puede oscilar con una potencia entre 3,7 kilovatios a 11 kilovatios. Necesitan una protección de un diferencial y un magneto. Y el tema 2, que sería ya de 32 amperios por fase. Estamos hablando de una horquilla de potencia entre 3,7 kilovatios a 22. Necesitará también protección diferencial magnetotérmica. Y llevarán el dispositivo electrónico intermedio con función de piloto y protecciones. Tenemos el modo 4, que ya es lenta o semirápida, pero ya estamos hablando en tensiones de corriente continua, según el conector utilizado, que ahora a posteriori os indicaré qué tipo de tecnología y conectores tenemos. Llevará el sistema SAFE, así como el modo 4. Vamos a ver esos modos. Tenemos aquí, como hemos comentado, el de tipo SUCO de 16 amperios es el básico de una vivienda, en el cual vienen con un adaptador. Podemos conectarlo en cualquier base de enchufe de vivienda o el taller. Tenemos el tipo SAE J1772, monofásico, como he dicho, corriente alterna, hasta de 32 amperios. Este podría ser el equivalente al wallbox que decimos. Tenemos ya los otros de más consumo, 63 amperios hasta 43 kilovatios. Y los de corriente continua. Aquí es donde podemos tener algún problema por los niveles de tensión que tenemos e intensidad 120 amperios en corriente continua. Estos serían tipo CHAdeMO o tipo combo, ¿vale? Por hacer un pequeño resumen en la tabla en la cual describimos intensidades y potencias de los consumos, podemos ver que el sistema wallbox tradicional que vamos a tener en un taller sería de una protección, un magneto de 32 amperios con una potencia de carga de 7.360 vatios. Bueno, siguiendo con los retos en los cuales nos encontramos, o mejor dicho, tanto talleres como
instaladoras, asociaciones, todo, es que los talleres aparentemente no necesitan modificarse, no necesitan una modificación sustancial. Es decir, el impacto del vehículo eléctrico no altera la tipología de instalación. Sois talleres los cuales se clasifican con locales de riesgo de incendio y explosión, y el consumo eléctrico va a ser el mismo. El mayor reto va a ser adaptarlo, es decir, las necesidades que conlleva para reparar el vehículo eléctrico varían según con respecto a lo que te consideramos en estos momentos, es decir, por equipamiento, que luego más tarde Miguel Ángel nos irá indicando, y por la tecnología con la que vamos a trabajar: baterías de alta tensión, cargadores eléctricos, convertidores de tensión, inversores, rectificadores, motores eléctricos. Así como vamos a necesitar que nuestros técnicos sean capaces de comprender su funcionamiento, diagnosticar y reparar y realizar el mantenimiento de estos vehículos. Para afrontar estos retos, evidentemente, los talleres deben de ir formando a sus empleados y adaptando sus instalaciones. ¿Qué requisitos mínimos se van a necesitar? Pues delimitar la zona de trabajo, en la cual vamos a instalar un box eléctrico de trabajo con equipo y herramientas específicas, punto de recarga, mesa hidráulica, equipo y herramienta aislada de 1000 voltios. Sí que se interesaría que ese espacio delimitado sea próximo al acceso al taller por los riesgos que pueda conllevar. Tiene que estar lo más próximo al acceso, o bien, si se dispone de una campa, en la zona exterior. Se debe dotar también a los operarios con el equipamiento de protección colectiva individual, es decir, los EPIs correspondientes, guantes, aislantes, banquetas, pantallas faciales, etcétera, que luego posteriormente comentarán. Como hemos comentado, se debe formar a los técnicos de taller para poder trabajar con sistemas de alta tensión en corriente continua, ya que el nivel de tensión con el que estamos trabajando puede matar. No estamos hablando de corriente alterna. ¿Vale? Y por último, vamos a hacer un pequeño repaso de la normativa que le aplica a este tipo de instalaciones. En este caso, estaremos hablando del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Real Decreto que regula la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que modifica el reglamento de baja, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, el de instalaciones de protección contra incendios, el de seguridad y salud en el trabajo, el código técnico, especialmente en la seguridad en caso de incendio, las ordenanzas municipales y otras. Haciendo un poco más de hincapié en qué modifican el tema de instalación, pues en instalación eléctrica, pues evidentemente los niveles de tensión a utilizar en corriente alterna se pueden utilizar hasta 1000 voltios, pero en continua podemos estar trabajando hasta 1500 voltios. En cuanto al reconocimiento o la modificación en el reglamento a este tipo de establecimientos industriales, hemos dicho que no sufren modificaciones, pero sí que tenemos que tener en cuenta que todas las industrias que posean una potencia superior a 20 kilovatios necesitarán proyecto. Y si se considera como local con riesgo de incendio y explosión, que es un taller mecánico, según la ITCBT 29, sí que llevarán proyecto. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo instalaciones o vehículos de combustión, los cuales tienen un depósito con un almacenamiento y en el cual se pueden crear unos gases, con unos vehículos eléctricos, en los cuales pueden provocar una chispa y puede provocar una deflagración. Por otro lado, indicar que la ITC del BT 52 del Reglamento de Baja Tensión considera este tipo de instalaciones con fines especiales para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. En caso de contraincendios, pues simplemente indicar que tanto el Real Decreto de 2004 de establecimientos industriales, seguridad contra incendios industriales, aplicará en cuanto a las medidas correctoras. El RIPCI correspondiente, pues ahí nos indicará que en cuanto a las protecciones de contraincendios, qué mantenimientos y revisiones se deben de realizar y la periodicidad. En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, se establecen disposiciones mínimas para salud en lugar de trabajo. Y sí que es importante definir lo que se considera el lugar de trabajo, área del centro de trabajo, edificada o no, en la que los trabajadores deben permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.
En esta definición se consideran los lugares como servicio higiénico, lugares de descanso, lugares de primer auxilio, comedores, instalaciones de servicio o protección anexas a los lugares de trabajo. Se consideran como parte integrante de lo mismo. Por ejemplo, los lugares donde podemos tener los compresores, los lugares donde tenemos los residuos. Cuidado, tenemos que diferenciar, tenemos que intentar separar estas zonas o al menos alejarlas de la zona donde vamos a ubicar el box donde se va a trabajar con el coche vehículo eléctrico. Importante, la calidad de aire interior, la ventilación en los lugares de trabajo. En cuanto al código técnico de edificación, pues simplemente comentar que se debe cumplir con lo indicado y que se debe de hacer mención de las posibles modificaciones estructurales. Sin más, quiero agradecer vuestra participación y paso la palabra a compañero Miguel. Comparto mi pantalla ya, un segundo. Vale, creo que ya deberíais de ver mi pantalla. Sí, así es. Vale, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues nada, yo un poco enlazar con Antonio una cosa que, hablándolo con diferentes talleres, me decían de los puntos de recarga, comentando, pues sería interesante tener un punto de recarga en el taller, y me decían, ¿cómo vamos a poner un punto de recarga si apenas tengo sitio para guardar coches, si no tengo ni espacios de trabajo? Y entonces yo les decía una cosa, el punto de recarga al final no te va a ocupar, no es algo que lo vayas a tener conectado allí tu coche continuamente o un coche de un cliente continuamente, pero sí que puede ser un valor añadido cuando tengamos una reparación. Es enchufable, por supuesto, el tener la deferencia hacia nuestro cliente de que cuando venga le hemos cargado la batería es como un punto más, ¿no? Es, ostras, en este taller tienen mucho cuidado con los detalles. Entonces yo sí me gustaría animar a los talleres que a principio son un poco reticentes a montar puntos de recarga, y lo entiendo porque al final es perder un espacio de trabajo añadido que nos diferencie del resto de talleres. Luego me gustaría enlazar otra cosa que, aunque lo veremos, bastante importante, es seguridad. Ahora lo hablaremos un poquito y veremos que la seguridad en los vehículos híbridos, hablo de la seguridad eléctrica, de los riesgos eléctricos, es vital. Vital más que nada porque nos puede matar. Entonces, y ahí entra en juego la parte de información. Si es vital el conocer los riesgos, si yo sé dónde no tocar, pues evito al final el poder tener un accidente. Vale. Primera pregunta que todos nos vamos a hacer, porque al final la realidad es que dice, si los vehículos eléctricos no se averían, o la parte híbrida de los vehículos híbridos, la parte eléctrica de los vehículos híbridos no se averían. Y yo os diré, me gustaría remontarme a la fase en la que los vehículos cambiaron de carburación a inyección. Todos los mecánicos se echaban las manos a la cabeza, y yo ya no digo nada la parte de los encendidos, cuando teníamos un encendido con ruptor. Todos los mecánicos se echaban las manos a la cabeza. Llega la inyección no va a dar problemas, la inyección es maravillosa, nos vamos a arruinar, vamos a cerrar todos los talleres. ¿Y cuál fue la realidad? Que al final el taller no es que no te... No es que el taller no tenga faena, sino que quizás, bueno, a ver. Ahora, cosas del directo, disculpadme. No es que no tuviera faena, sino que la inyección empezó a dar más faena todavía. De hecho, ahora es lo que iba a decir, una avería relativamente habitual, tener problemas de inyección de lo que sea. Entonces, sí que me gustaría entrar en esa reflexión de los talleres de decir, ¿los vehículos eléctricos se van a romper y los vehículos híbridos? Sí, se va a romper. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar ese mecánico
que solo está pensando en apretar y soltar tornillos y en cambiar aceites, se tiene que reciclar y tiene que ir poquito a poco transformándose a eléctrico. Tenemos que empezar a formarnos en la parte más eléctrica. Y cuando digo más eléctrica, no es 12 voltios, la bombilla, el ventilador se enciende, no. Incluso más allá, la parte eléctrica de las redes de distribución. Es decir, me refiero a las redes de distribución a cualquier instalación eléctrica de nuestra casa. Porque la parte eléctrica de un híbrido y un eléctrico, me da igual, son similares, diferentes componentes más grandes o más pequeños, pero al final la parte eléctrica es más similar a las instalaciones eléctricas de casas o de talleres que a la instalación convencional que tenemos en nuestros vehículos. Entonces, en respuesta a ¿se averían los vehículos eléctricos y híbridos? Sí, se van a averiar. ¿Va a haber faena? Sí que va a haber trabajo para ellos. Pero hay que tener una cosa muy importante, que ya lo decía Antonio, que es la seguridad eléctrica. Nosotros, ¿quién de nosotros en el taller no ha dicho, ostras, tendrá tensión esta batería de 12 voltios y porque voy a poner las pinzas para arrancar un coche para lo que sea y coges las dos pinzas, las chocas, saltan unas chispas y no pasa nada, no hay ningún problema, ¿no? O a lo mejor que la pinza se come un poquito o lo que sea. Claro, estamos hablando de 12 voltios. Como decía Román, ahora están llegando a 800 voltios, las baterías de los híbridos las hay a partir de 200 voltios. 200 voltios en corriente continua, cuando pega un cortocircuito, cuidado porque podemos tener problemas. Podemos tener problemas que mata, ¿vale? Eso es lo primero que nos tenemos que tener en la cabeza. 12 voltios no nos matan, pero 200 voltios en corriente continua nos puede hacer mucho daño. De ahí la importancia en utilizar los EPIs. Los EPIs son básicos. Y ya no vale tener un polímetro que le tengo allí de mala manera, no. Ahora, si voy a tocar eléctricos o híbridos, necesito polímetros que me aguanten alta tensión. Por lo menos que me aguanten 1000 voltios como mínimo para no tener ese tipo de problemas. Y ya por supuesto, saber dónde tocar. Por regla general, si os fijáis, cosa que no pasa en general en los positivos de 12 voltios, que sean rojos o negativos que sean negros, no todas las marcas cumplen esa normativa, pero sí que todas las marcas están cumpliendo que en el momento en el que veamos un cable naranja, en ese momento ese cable es de alta tensión. Sí que no es tan sencillo como desconectarlo, ¿vale? Es cierto que los propios fabricantes tienen esto muy en cuenta y ante una posible duda de que están manipulando la parte eléctrica de alta tensión, el sistema, que se está monitorizando continuamente, lo que hace es desconectarse automáticamente. Pero eso no quita de que tengamos ciertos condensadores, aunque la batería la tenga desconectada, la de alta tensión, pero no evita que tengamos ciertos condensadores o ciertos elementos que tengan una carga que vayan a tardar un tiempo en desactivarse y si entramos demasiado rápido o no seguimos el protocolo de desconexión, que nos pueda dar un latigazo y nos pueda hacer mucho daño. Entonces, siempre estamos insistiendo en la gente que viene a formarse de que prioritario la seguridad, prioritario al máximo. Esto nos puede matar. Bueno, así decir un poquito, cuando nosotros queremos reparar un sistema, me da igual que sea el sistema de inyección, el sistema de escape de un vehículo, tenemos en la cabeza un esquema básico de cómo está constituido. En la parte eléctrica o híbrida, que ya veremos que los componentes son prácticamente similares, debemos de tener en la cabeza ese mismo esquema eléctrico, ese mismo esquema de funcionamiento de cómo estar interconectados entre sí y de cuál es la función de cada uno de los componentes del sistema. He nombrado básicamente tres componentes que son vitales. En este caso vamos a tener el inversor. El inversor es el componente que se encarga, por un lado, de generar la corriente alterna proveniente de la batería hacia los motores y controlar la velocidad de esos motores. Por otro lado tenemos los motores, que son los encargados propiamente de convertir esa energía eléctrica en movimiento.
Y por otro lado tenemos la batería. Las baterías, como dijo Román, en este momento es un punto ahora mismo en el que nos está frenando o está marcando a los fabricantes en cuanto a la autonomía. Están en fase de investigación, por supuesto, a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se descubra una tecnología o se mejore la eficiencia de las baterías, por supuesto, más capacidad energética, en el mismo peso o incluso menos, en ese momento los coches, los automóviles podrán tener mucha más autonomía, porque es el principal problema que tienen ahora mismo los coches eléctricos. Los coches híbridos no tienen tanto ese problema porque como tienen las dos tecnologías de combustión y tecnología eléctrica, pues en una mala de que se quede sin batería, pues pueden autorrecargarse generando el propio motor térmico energía por un lado para cargar la batería y por otro lado para mover el coche. Bueno, una de las cosas que de hecho es el título de la presentación, la movilidad eléctrica ya está en el taller. Es una realidad que ya la tenemos. Es decir, no os penséis que esto es algo que no, los coches no están viniendo, ¿no? Por ejemplo, Prius, sin ir más lejos, empezó ya con la tecnología híbrida en el 98. Estamos hablando que los coches se hacen viejos, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes porque quería yo remarcar en esta diapositiva son las herramientas. Las herramientas que debemos de utilizar no pueden ser las herramientas convencionales. Debemos de utilizar herramientas con protección eléctrica. Si os fijáis, esa herramienta es la que utilizan los electricistas cuando conectan a conexiones a red. Pero hablo los electricistas puros, los que hacen instalaciones en naves, en viviendas, en edificios, en lo que sea. Esto es por lo que yo os digo que debemos de intentar reciclarnos y orientarnos a esa mentalidad de electricistas de chispa gorda, ¿no? Porque podríamos decir que hay dos tipos de electricistas, los de chispa fina, ¿no? Los más electrónicos, los que en un taller podrían reparar unidades, podrían utilizar el osciloscopio para ver señales de sensores, ¿vale? Más electricista de chispa fina y luego están los de chispa gorda. ¿Quién son? Estos. La parte eléctrica de alta tensión, es decir, los cables naranjas, deben de tocarlos los electricistas de chispa gorda, ¿vale? Si os fijáis las herramientas, en este caso tenemos un maletín que tiene simplemente unas bocas, las bocas y una carraca con unos prolongadores, todos vienen forrados en un plástico protector para que si por lo que sea hay algún contacto de positivo o negativo, porque es importante saber que, por ejemplo, bueno, lo veremos un poquito más en baterías, lo diré, pero la batería de 12 voltios, que en muchos casos va a convivir la batería de alta tensión y la de 12 voltios, la batería de 12 voltios es la encargada de activar la tensión de la batería de alta tensión. Entonces, por un lado, la masa de nuestra batería en cualquiera de nuestros vehículos, la masa va conectada a carrocería y los positivos van por cable. En el caso de la batería de alta tensión, no. Va positivo y negativo aislado completamente de carrocería. Es más, la propia unidad, tenemos que empezar a conocer también nueva terminología. Vamos a hablar de la BMS. BMS es la centralita, la unidad encargada de controlar y monitorizar la batería continuamente. Entonces, lo que van a hacer una de las cosas es, ¿tenemos algún peligro de derivación? Es decir, ¿ha habido un cable que se haya cortado? ¿Ha habido un roce que hayamos perdido el aislamiento por lo que sea? En ese momento el vehículo te dirá, ojo, no puedo conectar el sistema de alta tensión porque hay una avería en él. ¿Quién es realmente el encargado de generar el suministro eléctrico? Tenemos la batería 12 voltios. La batería 12 voltios nos sigue generando, nos sigue aportando esa energía para poder, para que las unidades puedan empezar a funcionar. Y entonces, claro, aquí viene un gran desconocido que tiene muchísima importancia, muchísima, y que es el inversor. El inversor, por un lado, conocemos que lo único que hace es le llega la tensión de corriente continua de alta tensión de la batería
la transforma, la invierte, la ondula, la convierte en una tensión alterna que va a ir a los motores. Por ejemplo, en este caso tenemos, bueno, es un inversor de Toyota. Tenemos aquí 3 cables, con lo cual ya pasamos a trifásica, alterna trifásica. ¿Veis la similitud que tiene con la electricidad de instalaciones eléctricas de talleres, ¿no? Con la parte más eléctrica de distribución. Ya vamos en trifásica, trabajamos en trifásica, en este caso tenemos 2 motores, Toyota les nombra como MG1 y MG2, y lo que vamos a hacer es que fijaros que ya empezamos con 3 fases, ¿vale? Nuestros motores ya van a ser trifásicos de corriente alterna, como el que podemos tener en nuestro compresor de aire comprimido. Podemos tener un motor trifásico un poquito diferente, vamos a salvar las diferencias, pero no deja de ser un motor trifásico. Entonces, el inversor tiene una primera función que es coger corriente continua de alta tensión proveniente de la batería y convertirla en corriente alterna, que es la que voy a inyectar en los motores para mover el vehículo. Pero hay algún tipo de inversor, como por ejemplo, depende, cada fabricante hace unas cosas u otras, pero bueno, hablando así general, puede ser el caso, puede darse el caso de que además el propio inversor lo que hace es elevar la tensión. Es decir, que yo de mis 200 voltios de corriente continua de mi batería de alta tensión, el inversor lo que hace es elevarla a 300, 400 o 500 voltios en corriente continua, y a partir de ahí entra la función de ahora genero corriente alterna, ¿vale? Entonces tenemos ahí ya 2 funciones. Una, elevador de tensión, de alta tensión. 2, inversor. Pero tenemos otra función importante. ¿Quién nos carga la batería de 12 voltios? Porque en un vehículo híbrido lo primero que va a hacer el fabricante es ahorrar costes. ¿Cómo qué? Como eliminar el alternador, por ejemplo, o incluso muchos fabricantes eliminan el motor de arranque. ¿Por qué? Porque ya tengo una máquina eléctrica de alta tensión que me puede realizar esa función. Entonces, otra función importantísima de este inversor es esa, es convertir la corriente de alta tensión en corriente en tensión de 12 voltios, ¿vale? En este caso, este inversor que tenemos aquí, si os fijáis, el tornillo que tenemos aquí, esa sería la conexión de 12 voltios que alimentaría la batería. En este caso, la batería de 12 voltios me refiero. En este caso, esta salida, este terminal, lo único que haría es pasar, entra alta tensión por aquí, de tensión de la batería de alta tensión, y la convierte en 12 voltios. ¿Para qué? Para cargar. Entonces empieza a haber una cosa. Ahora lo voy a enlazar con otra parte importante que, por supuesto, en el taller ya es el día a día y necesario, que es la diagnosis. Nosotros, en este caso, el mecánico, es muy, muy, muy importante que maneje la diagnosis. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, para diagnosticar un ventilador de un electroventilador que no funciona, puedo coger el polímetro y medir la tensión. Pero claro, con 12 voltios no hay problema. Pues tengo tensión y el ventilador no se mueve, pues el ventilador está quemado. Pues no tengo tensión, vale, pues voy a ver la ficha. ¿Está rota? ¿No está rota? ¿Está bien las conexiones? ¿La unidad le da salida? Puedo ir testeando. Claro, ¿cuál es el problema cuando nos metemos en alta tensión? Que no es tan sencillo el abrir. Por un lado, en el momento en el que abramos la tapa, el sistema va a decir, lo que os decía antes, va a decir, ¡ay! Alguien me está manipulando el sistema de alta tensión, y se va a desconectar. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y a diagnosticar mediante diagnosis, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que el inversor está trabajando bien? Bueno, pues si el coche está en ready, acordaros, ready, el coche está arrancado. Aunque en un híbrido el motor térmico esté parado, en el momento en el que ponga ready, el sistema de alta tensión está energizado y el motor puede arrancar, el motor térmico puede arrancar en cualquier momento. Entonces, si el coche está en ready, pues si yo miro la tensión de la batería de 12 voltios, pues sí o sí tiene que estar en torno a 14 voltios. ¿Por qué? Porque la salida que tenéis aquí de nuestro inversor tiene que estar cargando la batería continuamente cuando el sistema está en ready, ¿vale? Entonces, ese es la mentalidad que tenemos que empezar a cambiar en nuestros talleres, aunque ya la tenemos, porque
la máquina de diagnosis es algo habitual, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Es nuestro pan de cada día, pero aquí cobra muchísima más importancia. Vale, hemos hablado de la función de ondulador, de generar de corriente continua, corriente alterna de alta tensión. Hemos hablado de generar la parte de elevación de tensión, de alta tensión. Hemos dicho que vamos a tener un reductor de tensión de 12 voltios y aquí quiero hacer una pequeña reflexión que es, ojo, el sistema que tiene montado dentro aísla los 12 voltios, la masa de 12 voltios la aísla completamente de la masa de alta tensión, ¿vale? De hecho, lo va a monitorizar en el momento en el que tengamos una pequeña derivación o detecte que el aislamiento tiene algún defecto o pase cualquier cosa, te va a saltar alarma y no te va a dejar conectar la alta tensión. Y aparte, el inversor puede, en ciertos modelos, puede o no, depende, puede albergar otra parte que es la de generación de potencia, electricidad, llamarlo como queráis. ¿A quién? Al compresor de aire acondicionado. Veremos que ahora viene otro problema. El sistema de aire acondicionado va a variar bastante. No va a ser como antes, que voy a tener una correa que mueve el compresor de aire acondicionado. En los vehículos híbridos eléctricos, prácticamente todos, hay algún modelo que lo puedes encontrar híbrido, pero la tendencia es que el compresor de aire acondicionado sea de alta tensión. Al final es otro motor eléctrico. Entonces, pueden darse dos casos. Uno, que tengamos en el propio inversor el inversor, valga la redundancia, es decir, ese ondulador, ese conversor de corriente continua a corriente alterna para alimentar el motor del compresor de aire acondicionado, o puede darse el caso que salgan dos cables, que salga corriente continua y vaya al inversor, y en el propio inversor tengamos una pequeña electrónica de potencia que sea capaz de mover, de convertir esa corriente alterna de corriente continua de alta tensión en corriente alterna para mover el compresor del aire acondicionado. ¿Vale? Y entonces aquí veremos unas cosas, veis que está el inversor destapado y diréis, ostras, pero eso es imposible arreglarlo. Y entonces yo os haré un símil, al igual que antes hablamos de la inyección, ¿no? que era algo que iba a acabar con el mercado. Imaginaros en las primeras unidades en las que salía las primeras centralitas, ¿no? Las primeras unidades de inyección o de encendido, que venía una centralita. Claro, para esos mecánicos que vivieron ese cambio, el abrir una unidad de esas era imposible, eso no se podía reparar, eso es imposible. Pero es cierto que en la realidad sí que se pueden reparar unidades, ¿no? Sí que podemos coger una unidad de desguace en algunos casos, sí que podemos hacer cierto juego y ciertas reparaciones en las unidades. Y la pregunta que os quiero lanzar yo a los talleres es, ¿y por qué no en inversores? Claro, a día de hoy es muy complicado, falta de información, no voy a decir que sea sencillo, pero si hacemos una vista atrás y nos ponemos en el mismo tiempo en el que empezaron a salir las unidades, ¿quién me dice a mí, quién nos dice a nosotros que en nuestro taller no podemos empezar a abrirnos y a encontrar un nicho de mercado en la reparación de componentes eléctricos y especializarnos, por ejemplo, en la reparación de inversores? Hay gente que ya lo hace. Hay gente que está trabajando ya en ello. Entonces, podría ser un modelo de mercado que podemos utilizar. Bueno, hablamos de los motores también. Ahí tenéis un grupo trasero de un Lexus. Si os fijáis, es completamente eléctrico. Además, es muy sencillo. Si os fijáis, tengo un bobinado, tengo un estator. En esta imagen veis cómo tengo el estator. Tengo un rotor. Tengo un grupo reductor, un diferencial y se acabó. No tengo absolutamente nada más, ¿no? Entonces, habría gente que me diría, es que eso es imposible, eso no se rompe. Como mucho, cambiarle el aceite cada el tiempo que me marque el fabricante. Y yo os digo que, si os fijáis, ya nos hemos dado a nosotros una respuesta. Ya tenemos un posible mantenimiento a hacer en el taller, cambiar aceites de transmisiones. Podría darse el caso que hay ciertos fabricantes, ya sabéis que hay muchos que te dicen que el aceite es de por vida, o hay otros que no. Ahí tendríamos que empezar a ver cada modelo. Pero otra pregunta que veo yo, que quiero también que os hagáis es, parte eléctrica,
¿podría darse el caso de que el motor eléctrico, el bobinado, se quemara? Porque, no sé a vosotros, pero en la industria los motores de corriente alterna, los motores que mueven cualquier cosa, una cinta transportadora, un taladro, lo que sea, se queman, ¿no? ¿Podría haber mercado en nuestro taller de poder bien rebobinar estos motores o comprar directamente el estator ya montado y reparar los grupos eléctricos, los motores eléctricos? Podría darse el caso. Pero podría darse el caso porque aquí hay rodamientos. Los rodamientos se rompen. En nuestros vehículos actuales los rodamientos se rompen. Es cierto que hay muchos rodamientos que están muy sobredimensionados y tardan mucho en romperse. Hablo, por ejemplo, de rodamientos de mangueta, pues son muchos kilómetros a la hora de cambiarlos, más casi normalmente son por averías externas, pero podría haber mercado también ahí. Hay ciertas marcas que ahora mismo sí que están teniendo problemas con coches relativamente nuevos de problemas en los rodamientos. Por no sobredimensionarlos, están teniendo problemas que se le van rodamientos del propio motor. Pues podríamos tener también ahí un nicho de mercado. Y aquí quiero preguntar otra cosa. La cuestión que propuse antes de el electroventilador no me funciona, voy a ver qué tensión hay. Aquí se complica más. El coche no mueve hacia adelante. Yo no puedo destapar el conector de alta tensión y medir en esos conectores que tengo aquí. ¿Por qué? Porque es alta tensión. Porque podemos tener problemas y aparte el sistema se va a proteger. ¿Qué es lo que podría hacer yo aquí, por ejemplo? Pues mirando la ficha del fabricante, mirando el manual de reparación del vehículo, podría mirar el aislamiento entre las tres fases. Podría mirar la resistencia de cada una de las bobinas. Eso sí que lo podría comprobar. Pero si os fijáis, estamos hablando ya de conceptos eléctricos. De ahí la importancia que decía antes de reciclarse, de que el taller se recicle, de que el taller empiece a pensar de un modo eléctrico, más que de un modo mecánico. Vale, por último, ese gran desconocido y en continua evolución que son las baterías. Y vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿Se pueden reparar baterías eléctricas? Y yo os diría, sí que se pueden reparar baterías eléctricas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, bueno, concretamente esta es una batería. Nosotros aquí trabajamos con baterías de Prius porque son las más accesibles. Ahora mismo hay gran mercado porque como llevan tanto tiempo en el mercado Prius, pues claro, en los desguaces al final lo que encuentras es un montón de material de Toyota Lexus. Y sin embargo, cuando nos vamos a otro tipo de marcas, empieza a ser más complicado porque son tecnologías relativamente un poco más modernas. Pero bueno, tenemos aquí una batería que el chasis es prácticamente igual que la batería de un Prius, de hecho es muy similar. Y lo que cambia es que Prius, por ejemplo, lleva unos módulos planos que van de lado a lado, ¿vale? Si os fijáis, tengo un zócalo naranja. ¡Uy, qué curioso! Naranja, ¿eh? ¿Cómo nos está avisando ya el fabricante? Aquí, aunque esté desconectado, por supuesto, va otro zócalo naranja, que es lo que hace las conexiones entre los módulos. Si os fijáis, mirad. 1, 2, 3, 4. Si es como si tuviera 4 pilas. Los coches de radiocontrol, que todos hemos tenido uno, nuestros hijos tienen coches de radiocontrol, las pilas de níquel, metal, hidruro de los coches de radiocontrol tienen una forma muy parecida a este empaquetado. Entonces, mi pregunta es, si os fijáis aquí, tengo 1, 2, 3, 4, tengo un montón de módulos, ¿vale? Tengo un montón de 1, 2, 3, 4, es decir, tengo un montón de paquetes de 4 pilas que imaginaros que se nos rompe esta. Si esta batería se rompe, ese modulito que tengo aquí, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi batería entera va a perder energía. ¿Por qué? Porque estos módulos van conectados en serie entre sí. De ahí el de que consigan tanta tensión, ¿vale? Por poner módulos en serie. Entonces, si tengo un módulo dañado, me van a aparecer dos cosas. Lo primero, hablamos antes de un término
que se llamaba una unidad muy importante, que era la BMS, que es la unidad encargada de monitorizar continuamente la batería. La propia BMS te va a decir, ojo, tenemos el módulo 14 que está bajo de tensión. Y además no es que esté bajo puntual, es una tensión por debajo de sus compañeros, ¿vale? Por debajo de los demás módulos, y es una tensión continua. Quiero decir continua, que siempre está por debajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo más probable es que ese módulo le tengamos dañado. Entonces, ¿podría haber nicho de mercado en especializarnos en reparación de baterías? Que nuestros talleres cojan esta batería y digan, vale, módulo 14, pues lo tenemos, si os fijáis aquí es un empaquetado de 3 niveles, vale, pues está en el nivel 2, este módulo que tenemos aquí es el que nos está fallando. Podríamos comprar o adquirir un módulo como este y cambiarlo y reparar la batería, se podría perfectamente. Lo que pasa es que aquí chocamos un poco con los fabricantes, que sí que son reticentes a vendernos despiece, ¿vale? Ahora los fabricantes para eso lo tienen un poquito cerrado ese mercado y no nos dan despieces tanto ni de baterías ni de inversores. Es uno de los principales problemas que tenemos en nuestros talleres en la actualidad, esa falta de información. Pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos sí que este tipo de reparaciones es muy habitual y es relativamente sencillo encontrar módulos. ¿Quién nos dice que en un futuro muy próximo en Europa pueda pasar eso? ¿Vale? Claro, si nosotros nos estamos adelantando, si nosotros estamos empezando ya a formarnos, si nosotros empezamos ya a entender esta tecnología y a comprenderla, nuestro taller ya ha avanzado un paso respecto a nuestros competidores. Entonces podríamos tener nicho de mercado. Vale, más cosas que me gustaría deciros, que es, por ejemplo, cuando nosotros entramos con máquina de diagnosis a los parámetros en vivo que nos da la BMS, la controladora de las baterías, tenemos que empezar a entender que todos los módulos van a estar monitorizados en tensión. Es decir, ahí dependería cada fabricante, cómo lo tiene constituido. Puede ser que agrupe módulos de 2 en 2, que les haga de 4 en 4, que les haga por bloques. Ahí cada fabricante hace una estrategia diferente. Pero yo sí que tengo claro que la batería no es toda una. La batería son mini baterías conectadas en serie. Entonces ya ese es un parámetro que me puede hacer diagnosticar si una batería está bien o una batería está mal. Si puede ser que me interese cambiarla por una nueva o la podamos reparar. Luego también hay otra parte muy importante que son las temperaturas. Las baterías, y la BMS es una de las encargadas, lo que va a hacer es monitorizar la temperatura. Es el mayor o uno de los mayores problemas que tienen nuestras baterías, y es que se calienten, tanto por una recarga excesiva como por una descarga excesiva, ¿vale? De hecho, en el momento en el que va subiendo la temperatura, lo que va a hacer el sistema es bajar o bien el nivel de carga o bien la intensidad de carga o bien la intensidad de descarga. ¿Para qué? Para proteger la propia batería, ¿vale? Para no dañar los componentes, y estamos hablando de dañarlos químicamente. Entonces, si os fijáis, el propio vehículo se autoprotege muchísimo. Vale, otra cosa importante, hemos visto que podemos encontrar unos valores de tensión. Va a estar monitorizando cuál de todos los módulos es el que menos tensión tiene. En el momento en el que nosotros cojamos una máquina de diagnosis y veamos módulo con menor tensión y esté siempre el 14, el 14, el 14, el 14, el 14, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ese módulo está dañado. Mucho o poco, ya lo veremos, pero ese módulo está dañado. Lo normal es que esté bailando. El 14, el 7, el 8, el 9, eso es porque entonces todos les tenemos al mismo nivel de carga. Entonces, si os fijáis, no hemos abierto la batería, solo hemos conectado la máquina de diagnosis y yo ya puedo estar empezando a ver parámetros. Puedo ya empezar a, de un primer vistazo, monitorizar a los módulos y ver si algún módulo puede estar dañado o puedo tener algún problema. Podemos ver temperaturas.
Podemos ver, incluso calcula, porque por supuesto tenemos una pletina gorda, aquí ya los puentes entre un módulo y otro los utilizan normalmente todos los fabricantes con una pletina, pero aparte tenemos unos cables finos que van uno a uno a todos los módulos, que esos son los que nos hacen, los que nos monitorizan cada uno de los módulos. Bueno, aparte, podemos ver normalmente, aquí depende del fabricante, habría que ver la constitución de las baterías, pero dentro de la propia batería tenemos los relés de conexión. ¿Qué quiere decir? Que además son relés de conexión con activación de 12 voltios, que los activa normalmente una unidad más, que es la unidad de control híbrido, ¿vale? Aparte tenemos la BMS, que es la de la batería, y aparte vamos a tener una unidad de control híbrido, que es la que va a gestionar cuándo tiene que arrancar la batería, cuándo tiene que arrancar el motor eléctrico y lo que tiene que hacer el inversor. ¿Vale? Pues esa unidad de control híbrido es la que controla esos relés de conexión de alta tensión. Vale, si os fijáis, estoy insistiendo mucho en que si conocemos cómo está constituido el sistema, podemos diagnosticarlo. Pero para ello tenemos que pararnos y tenemos que invertir, no me gusta utilizar el término de perder tiempo, sino que invertir tiempo en ver cómo se constituye, cómo están conectadas las celdas entre sí, para que en el primer vehículo sufriremos, tendrá un coste de horas para conocer el sistema, pero cuando venga el segundo vehículo ya no hace falta abrir. Ya voy a ir a tiro directo, la avería la puedo diagnosticar mucho más rápido. Bueno, esto en cuanto a la parte más general, tendríamos estas tres partes, ¿no? Nuestro inversor, nuestros motores y nuestras baterías. Pero ahora viene un sistema que a priori es que tenemos el compresor de aire acondicionado roto. Ese que tenéis ahí es como nos va a llegar del desguace o como nos va a llegar nuevo. Para mí me da exactamente igual, ¿vale? Y entonces ahora decimos, pero hasta ahora en nuestros vehículos el compresor de aire acondicionado solo se limitaba a la parte de refrigeración del habitáculo. Si por lo que sea se rompe, se falla por lo que sea, pues lo único que puede tener el usuario que es que tenga calor. Bueno, podría abrir la ventanilla, venga, acepto, podría, si es invierno ya no lo voy a necesitar, vale, acepto, pero ahora se empieza a complicar. ¿Por qué? Y sobre todo los eléctricos. El compresor de aire acondicionado, bueno, en híbridos y eléctricos, va a empezar a ser de alta tensión. Uy, ya empezamos mal. Ya empezamos a meter alta tensión en este tipo de compresores, cuando antes simplemente era una correa, que podíamos los aires acondicionados, los compresores de aire acondicionado que iban con electroimán, pues comprobábamos, ¿le llega tensión? ¿No le llega tensión? ¿Se ha pegado el plato? ¿No se ha pegado el plato? Podíamos diagnosticarlo con relativamente entrando desde fuera. Sin embargo, ahora un compresor de aire acondicionado de alta tensión no puedo hacerlo tan sencillo. No puedo soltar el cable, meterle 200 voltios ahí en corriente continua y a ver si comprime o no comprime, ¿vale? Volvemos a lo de antes. La diagnosis es fundamental. Enlazando con lo que acabo de decir, retomando ¿y qué pasa en los vehículos eléctricos? En los vehículos eléctricos hay muchos de ellos que, por ejemplo, Tesla lo utiliza el aire acondicionado para refrigerar motores, para refrigerar baterías, con lo cual un compresor de aire acondicionado roto o un defecto o una avería en el sistema de aire acondicionado lo que nos va a provocar es que el coche no se mueva, ¿vale? Y estamos hablando de que, claro, un compresor de este tipo es muchísimo más caro que un compresor convencional. Cuando tú tiras a cambiar y dices, bueno, no funciona, voy a cambiar el que parece ser que es el compresor de aire acondicionado, cambias el compresor de aire acondicionado y el coche igual, ¡wow! Te empieza a sudar porque llevas ya 1.500 euros o 2.000 euros o el coste que sea y el coche sigue sin enfriar. Entonces, este tipo de compresores no tienen nada, es simplemente suelen ser tipo scroll, tipo los que llevan las dos piezas helicoidales, que lo que hace simplemente es hacer un movimiento orbital una sobre la otra. Y mi pregunta es, ¿suele fallar?
Sí, es una avería que puede fallar. Por ejemplo, es habitual el que la última espira del interior se parta y con el movimiento pues llega un momento que lo machaca y por supuesto no comprime todo lo necesario. Con el consiguiente problema de que tienes ferrita, tienes un poco de limaduras de aluminio por todo el circuito. Eso se complica. Esa reparación o limpiamos muy bien todas las tuberías o hay que cambiar directamente todas las tuberías, compresores, evaporadores, el condensador, todo. Pero luego viene otra parte. Hemos visto, digamos, un poco más los problemas del sistema de aire acondicionado, pero ahora viene otra parte. ¿Y cómo cambio el compresor de aire acondicionado? No es tan sencillo como quito el enchufe, monto el enchufe. Debemos de remitirnos al manual de taller. En algunos vehículos lo normal es que te diga no, hace el proceso de desconexión y ya sueltas tranquilamente el compresor, lo conectas y a funcionar, ¿vale? Pero aquí habría que ver el manual de taller lo que nos dice. Pero importante, a partir de ahora en vehículos híbridos y eléctricos, el diagnóstico vamos a tener que hacerlo por máquina de diagnosis, por parámetros. De ahí la importancia de saber dónde va conectado, qué es lo que alimenta, qué es lo que refrigera directamente. Podéis encontraros ahora en vehículos, que cada vez está siendo más habitual, intercambiadores de gas, ¿vale? Es decir, evaporadores en el que enfrían refrigerante, que ese refrigerante, por ejemplo, puede enfriar las baterías para que nuestro gas no vaya directamente. Podéis encontraros evaporadores en las baterías y ese propio aire frío sea el que refrigera las baterías. Cada fabricante está haciendo unos sistemas completamente diferentes. Pero vamos, sí remarcar la importancia de máquina de diagnosis. Y para entender los parámetros que me da la máquina de diagnosis, por supuesto, debo de conocer cómo es el sistema. Bueno, nosotros en FEMPA sí comentaros que impartimos formación de vehículos híbridos. ¿Para qué? Para que el taller comience a acercarse a esa tecnología, a ese gran desconocido, que en muchos casos pensamos que está muy lejos y no nos confundamos. El vehículo híbrido y eléctrico ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros, que nos está empezando a entrar en el taller. Con lo cual, aquí es como todo, el que primero avance y el que primero empieza a formarse en este tipo de tecnologías, pues será el taller que sea capaz de sobrevivir. Si nosotros nos estancamos en que yo no quiero híbridos ni eléctricos, yo voy a quedarme con mi combustión, con mi diésel, con mi gasolina, que lo tengo controlado y estoy en una zona de confort y no quiero más. Ya, pero es que el mercado y la sociedad tarde o temprano lo que te van a hacer es apartar. ¿Por qué? Porque vamos a ser realistas, que el mundo de la combustión tiene una fecha de fin. Tarde o temprano, da igual que retrasen, que adelanten un poco, tarde o temprano va a desaparecer. Vale, entonces, sí, importante, me gustaría volver a remarcar, que lo dijo Antonio también, importantísimo, seguridad. Ojo, no vale los destornilladores que tenemos. Nuestros destornilladores tienen que ser aislados. No vale la carraca, no vale la boca de la carraca que tenemos en el taller. Tiene que ser aisladas. Tenemos que empezar en los talleres a invertir. Sé que estamos en una época complicada, pero si queremos seguir punteros, necesitamos invertir. Por un lado, en formación y por otro lado en herramientas para el taller y en intentar mejorar y avanzar. Y bueno, por mi parte está simplemente lo que queríamos transmitiros en esta webinar. Era un poquito las diferentes partes que tiene más a nivel eléctrico, que tiene un vehículo híbrido eléctrico, y ver que tiene cabida en nuestros talleres, que podemos empezar a avanzar y podemos buscar un nicho de mercado y puede haber negocio, de hecho hay negocio en esa parte de reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Y bueno, por mi parte está.
No sé si Gracias, Miguel Antonio, Ángel. te Muchas gracias, Miguel devuelvo, Ángel. te devuelvo la pantalla, gracias a vosotros y nada más. Estoy revisando si ha habido alguna consulta a través del chat. Miguel Ángel, ha sido muy claro. No tenemos en estos momentos ninguna consulta. De hecho, daros la enhorabuena por la exposición. Bueno, Román, si tienes que añadir algo más. Simplemente añadir que el futuro ahora mismo de la movilidad, que era, como ha dicho Miguel Ángel antes, queramos o no va a ser eléctrico y cada vez va a haber nuevas tecnologías, nuevas innovaciones y si no empiezas a prepararte ya, te va a pasar por encima y va a ser imposible. Las innovaciones en el tema de movilidad, temas de propulsión, mejoras en los motores, sistemas de potencia, todo está avanzando muchísimo y hay que empezar ya a prepararse para lo que viene. Simplemente eso. Lo reafirmo, te reafirmo, Román, porque es una tecnología inminente y aquí sí que el taller que no se suba al tren va a tener muchos problemas en cuanto a la supervivencia en un futuro cercano. En un corto plazo, Sí. ya está, como dice, o sea, los Prius, muchos vehículos híbridos que salieron al principio del mercado, que llevan ya, pues alguno que lleva ya más de 10 años y de 20, bueno, ya requieren mantenimiento. Y los temas, como os he comentado antes, el tema de reparación de las baterías ya es una cosa, ya no es magia negra, ya es una cosa que se puede hacer. Ya ahí empieza a haber componentes en el mercado que casi todo viene de China o de Estados Unidos, pero ya empieza a haber componentes que se pueden ir cambiando, se pueden ir cambiando las BMS. Circuitoría de las placas de los inversores, no voy a decir que sea juego de niños, ¿vale? Porque hay muchos componentes internos, circuitos integrados y demás, pero ya se puede empezar a testear, por lo menos saber qué problema tengo una placa electrónica de un inversor, ¿no? A lo mejor le puedo cambiar, tengo un fallo en un condensador, una bobina, una cosa sencilla, lo puedo cambiar yo, y si yo tengo un circuito electrónico integrado o roto, pues ya tengo que cambiar la placa entera. Pero ese tipo de gestiones se tiene que empezar a saber ya hacer en un taller. Sobre todo, y una cosa importante, sobre todo para dar información a tu cliente, que es importante. Tenemos, Miguel Ángel, tenemos- sí, nos ha entrado una consulta de Sergio Alvarado, en el cual nos dicen, en términos de certificaciones de las marcas para nuestros talleres, porque muchas veces el equipo de diagnóstico son proporcionados directamente por las marcas. ¿Qué recomiendas? A ver, el mercado, tenemos muchas máquinas de diagnosis que son multimarca, que las tenemos, que son, por decirlo de alguna manera, las más habituales en nuestros talleres, pero yo sí querría decir que al final el pass-through lo tenemos ahí. Entonces, sabemos todos que cuando conectamos una máquina no nos da todos los parámetros, por eso muchos talleres tienen varias, unos entran mejor a un coche, otros entran mejor a otro coche. Yo sí que os diría, pass-through. Tarde o temprano vamos a tener que acabar a morir a la máquina de diagnosis oficial de la marca. Entonces, si nosotros compramos una máquina de diagnosis que tenga pass-through para que nos podamos conectar a, me da igual Toyota, me da igual Mercedes, me da igual el servidor que sea, mejor información que la de la propia marca no vamos a tener. Ahora también es cierto, en muchos casos no es barata. Vamos a ser realistas, que además cada fabricante tiene un protocolo de conexión de una manera, unos tienes que comprar tokens, otros pagas directamente por conexión, otros pagas por el tiempo que te conectas, pero al final en todo este tipo de vehículos eléctricos yo os diría que el taller se fuera orientando a poder tener la tecnología de pass-through. Nos podría solucionar muchos problemas, ¿vale? A lo mejor pensad que un inversor no funciona y a lo mejor lo único que necesita es hacer una actualización. Estamos llegando a eso. Pensad que, por ejemplo, hay vehículos eléctricos que les aumentan la autonomía, es decir, no he tocado nada del coche, todo sigue exactamente igual y lo único que hago para aumentar la autonomía es actualizar la gestión del software de gestión y ya consigo aumentar la autonomía. Claro, ¿quién nos va a facilitar mucho ese tipo de cosas? Las marcas
por supuesto, hay que pagar un precio y el precio es el pass-through. Entonces sería otro modelo de formación, aunque ya está implantado en el mercado, pero todos lo conocemos, pero no es relativamente habitual el que nos conecte. Yo, por ejemplo, los talleres con los que trato, no es habitual el que se conecten con pass-through. Pero vamos, sin duda, por supuesto, una máquina de diagnosis buena en nuestro taller, una multimarca, que esas todos la tenemos, y si pudiera tener esa misma máquina conexión pass-through, mejor que mejor, para no tener luego otra para utilizar. No sé si he respondido a la pregunta. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Nada, bueno, yo por último quería añadir y recordar a todos los asistentes que desde FEMPA nos tenéis para tanto asesoramiento que necesitéis en cuestiones técnicas de requisitos normativos y de industria para esa modificación y adaptación del taller, así como, como he comentado anteriormente, en las líneas de ayudas que hay a nivel de autonómico, también os podemos ayudar. Y evidentemente en un tema de formación, pues estáis en septiembre, tenemos la próxima formación en el vehículo eléctrico, si no recuerdo mal, Miguel. Sí, podéis entrar en la web de FEMPA y entréis en el apartado de cursos y ahí tenéis las nuevas formaciones que van saliendo actualizadas. De acuerdo. Pues nada, si no hay más consultas, que me parece que no, daros las gracias de nuevo a todos los asistentes y a los ponentes. Os invitamos a las próximas, que estamos trabajando ya en ello, para la próxima webinar. Y nada, aquí nos tenéis. Muchas gracias a todos y buenos días. Vale, gracias, hasta luego, luego. chicos. Hasta luego.